en primer lugar, muchísimas gracias al Mercado de la Cosecha por esta fantástica iniciativa de apoyo a nuestra Galicia rural y, por supuesto, por habernos invitado. La verdad es que estamos súper honrados y súper felices de estar aquí. Bueno, Casagrande de Sanceda somos una granja láctea ecológica, estamos situados aquí en la provincia de La Coruña. Y bueno, desde hace algunos años pues, montamos una pequeña yogurtería, una pequeña fábrica en la que transformamos esa leche que dan nuestras vacas en nuestros propios productos lácteos y que luego comercializamos con nuestra propia marca. Bueno, ¿y quiénes formamos la empresa? La empresa está formada, en primer lugar, por 380 vacas ecológicas. Son las reinas absolutas de la granja, os lo puedo asegurar. Somos ya 27 los aventureros que formamos el equipo humano y en este momento también tienen un protagonismo importantísimo 2 burros, que luego os contaré más adelante por qué son tan importantes para nosotros. Bueno, tenemos 200 hectáreas de prados en la provincia de La Coruña, como os he comentado. Ahí es donde tenemos pues, todas las instalaciones para las vacas y ahí es donde también está nuestra pequeña fábrica de yogur. Y tenemos también esta casa, que es una casa histórica del siglo XVIII, que estaba en los terrenos de la granja y que se llamaba tradicionalmente la Casagrande de Sanceda. Y de ahí viene realmente el nombre que luego le hemos puesto a nuestra marca. Empecemos con un poquito de historia. Bueno, la historia de Casagrande de Sanceda se remonta a los años 60. Estos señores que veis en la foto son mis abuelos. De fondo veis los primeros establos de la granja. Y os tengo que decir una cosa, mis abuelos está claro que no eran personas convencionales. Porque ¿qué persona en su sano juicio se le ocurre montar una granja de vacas cuando ya estás jubilado? Pues eso es exactamente lo que hicieron mis abuelos. Llevaron una vida muy ajetreada, vivieron en el extranjero y realmente lo que querían para su jubilación era volver a su Galicia natal y tener una granja. Así que compraron 20 hectáreas de terreno. En esa época las vacas más afamadas eran las vacas de Canadá, así que compró 30 vacas de Canadá, las metió en un barco y se las trajo para Sanceda. Y así realmente como fueron los comienzos. El cambio de generación viene en el año 2002. La ganadería pues, ya tenía un tamaño considerable, había unas 300 vacas aproximadamente, pero era un negocio de todo menos rentable. A punto estuvimos de vender las vacas y de plantar árboles, porque es muy triste, pero los árboles son mucho más rentables que la leche. Pero, bueno, nos pudo el que hubiese ya gente trabajando, había sido la pasión de mis abuelos, nos dio muchísima pena y al final decidimos darle un vuelco total a la ganadería para salvarla de un cierre inminente. Y así fue como nos asociamos con Guillermo, que debe estar por aquí en algún lado. Guillermo es veterinario de profesión, pero ecologista por convicción. Y con su ayuda pues, pusimos la mirada en Europa y vimos que otras ganaderías de tamaño pequeño como la nuestra, lo que tenían que hacer para sobrevivir era crear valor añadido. Y entonces nos pusimos 2 objetivos. 1, queríamos ser sostenibles desde un punto de vista medioambiental y 2, queríamos ser sostenibles desde un punto de vista económico, es decir, había que parar la sangría como fuese. Y la solución la vimos muy claro, teníamos que producir en ecológico. Bueno, ¿qué es esto realmente de producir en ecológico, no? Pues es una normativa europea y básicamente lo que establece es que no se pueden tener más de 2 vacas por hectárea de terreno. Claro, esta es la razón por la que no existen muchas granjas ecológicas, porque realmente te hace falta tener mucha extensión de terreno. Luego, toda la alimentación que comen las vacas no puede ser tratada pues, ni con pesticidas ni otros productos químicos. Y no se pueden utilizar tratamientos, por ejemplo, como los antibióticos. Y luego hay una componente muy importante de bienestar animal. Es decir, las vacas no pueden estar todas su vida encerradas en un establo, sino que tienen que salir fuera a pacer. Y bueno, nos conseguimos certificar como ecológico en el año 2004. Fue una auténtica pesadilla burocrática. Pero ya con la ganadería en ecológico, pues la siguiente pregunta fue, ¿y ahora qué? Pues ahora teníamos una calidad de leche fantástica, habíamos dejado de contaminar las tierras, pero nuestras vacas pasaron a producir la mitad de litros de leche, por lo cual se nos dispararon los costes. Y en cambio, las grandes industrias lácteas a las que nosotros vendíamos la leche, pues pagaban unos precios tan bajos que no cubrían los gastos realmente, ¿no? Y entonces, pues el siguiente paso lo volvimos a tener claro, teníamos que seguir creando valor añadido.
¿Cómo? Llegando directamente al consumidor final, evitando a los intermediarios. Es decir, lo que queríamos hacer es integrar toda nuestra producción. Las vacas nacen y se crían en nuestra granja, nosotros mismos cosechamos la alimentación para las vacas, nosotros mismos las ordeñamos y el siguiente paso sería, con la leche de nuestras vacas, transformar esa leche en nosotros mismos y vender esos productos nosotros mismos. Sabíamos que esto era un riesgo muy, muy grande, que suponía una inversión muy fuerte y la verdad es que no nos lo tomamos a la ligera. Estudiamos muchísimo. De hecho, este tocho que veis aquí es nuestro proyecto, casi 400 páginas y casi 2 años de proyecto, y gracias a Dios solo una conclusión, que había un gap en el mercado de los yogures de altísima calidad. Y con esto en la cabeza, como no teníamos ni la más remota idea de cómo hacer yogur, pues buscamos asesoramiento. Fuimos a la Universidad de Santiago y junto con ellos desarrollamos nuestro producto. Utilizaríamos una técnica que se llama concentración de leche. Es decir, usaríamos el doble de leche para conseguir una cremosidad 100% natural, pero con la mitad de grasa. Y bajo un principio ideológico, cero ARG. Es decir, absolutamente nada que abarate de una forma artificial el producto. Es decir, nada de leche en polvo, nada de espesantes, nada de conservantes. Nosotros teníamos claro, en precio nunca podríamos competir, somos demasiado pequeños, pero sí podíamos intentar ser los mejores en calidad. Y bueno, con nuestro producto ya definidito, fuimos a buscar financiación, eran otros tiempos en aquel entonces, por lo cual la conseguimos, y pues montamos una pequeña fábrica de yogur, que la montamos, como podéis ver aquí en la foto, a 10 metros de la sala de ordeño. ¿Por qué? Para tener la leche más fresca del día y prácticamente en 24 horas poder tener la leche ya transformada de camino a los clientes. Y bueno, con la fábrica funcionando nos tocó lo más difícil de todo, vender. Ahí hemos de reconocer, ha sido de toda nuestra trayectoria, lo más duro de todo ha sido vender. No teníamos ni la más remota idea de cómo hacerlo. Íbamos a los clientes sí decían que veían mucho potencial en productos ecológicos, pero luego realmente todos parecían esperar como a ver si éramos capaces realmente de sobrevivir, ¿no? Como que nadie se lo creía muy bien. Y claro, no teníamos presupuesto de marketing, no teníamos ningún tipo de conocimiento de marca, o sea, era imposible hacerse un hueco en el lineal. Y aquí es cuando esos 2 burros que os he presentado al principio vinieron a darnos el empujón que nos hacía falta. Eso sí, la salvación no llegaría sin antes pasar por uno de los momentos realmente más trágicos de la historia de nuestra granja. En el año 2008 empezamos a sufrir ataques de lobo. En pocos meses perdimos a 14 vacas. Y ya no hablo de la bajada generalizada de producción por culpa del estrés, patas rotas, abortos, el personal destrozado. Realmente fue una gran tragedia para nosotros. Y realmente nosotros encerrar a las vacas no podíamos, por lo cual pensamos que tenía que haber una forma de convivir con el lobo. Nos pusimos en contacto con asociaciones de protección del lobo y de ellos aprendimos que los perros de la raza mastín son unos fantásticos defensores del ganado. Así que buscamos una entrenadora de perros que se recorrió varias perreras de España y nos buscó a unos mastines que se pudiesen adaptar a nuestra ganadería. Hoy en día tenemos 6 mastines en la granja. Y yo al mismo tiempo estaba buscando información sobre una idea que me rondaba la cabeza. Yo había estado en Namibia como voluntaria en una ONG de reinserción de guepardos y de leopardos. Y ahí se usaban burros para defender al ganado de los felinos. Y resulta que no solo en Namibia, también se utiliza en Suiza, también se utiliza en Estados Unidos. ¿Y qué hacen los burros? Pues los burros tienen esas orejotas porque realmente oyen muy bien y son capaces de anticipar un posible ataque y poner en alerta a todo el grupo. Nos pareció un sistema de alarma ecológico fantástico y bueno, así es como vinieron a nuestra granja Junior y Sanceda y ahí, a donde van las vacas, van estos 2 detrás. Y bueno, la verdad es que el sistema nos ha funcionado muy bien y no hemos vuelto a tener ningún ataque de lobos a ninguna de nuestras vacas. La verdad es que esta idea pues, causaba sensación por nuestra zona. Teníamos un vecino, que casi es más burro que el burro, que decía que poníamos a los burros en el prado para que el lobo se comiese al burro y no a la vaca. En fin, que de todo había y no dejaba a nadie indiferente, ¿no? Entonces, bueno, se nos ocurrió decir, oye, pues sacamos una pequeña nota de prensa.
Y vaya sorpresón cuando un periódico publicó a nuestros burros en la contraportada y a partir de ahí la noticia voló como la pólvora y sin darnos siquiera cuenta nuestras burras, indirectamente nuestros yogures, empezaron a coger fama. Y bueno, desde entonces son protagonistas de nuestra granja, tienen su propio apartado en la web que se llama Que viene el lobo y como veis hasta aparecen en el packaging de nuestros productos. Entonces, recapitulando, el año 2007 empezamos a vender, los primeros años fueron un desastre auténtico, proveedores pidiendo el cobro, sin dinero en el banco, a punto del abismo estuvimos muchísimas veces, no vendíamos absolutamente nada, pero bueno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pues el año 2009 parece que empezaron a ir las cosas un poquitín mejor, ¿no? Empezamos a vender más, ampliamos también la gama de productos, que eso también nos ayudó mucho, ¿no? Confiamos mucho en los productos infantiles, ahora hacemos queso curado, hacemos queso crema, hacemos leche envasada, es decir, ampliamos la gama, lo cual también nos ayudó a entrar mejor a los clientes, ¿no? Y gracias a todo esto, pues poco a poco empezamos por fin a despegar. Y bueno, el marketing que hemos hecho es un marketing un poco convencional. Nosotros la verdad es que nunca hemos tenido presupuesto de publicidad de ningún tipo y todo nuestro marketing realmente está basado en generar confianza. ¿Y qué mejor forma, pensamos nosotros, de generar confianza que abrir las puertas de tu granja para que todo el mundo pueda venir a visitarte y realmente ser 100% transparentes, ¿no? Entonces, bueno, organizamos visitas guiadas en las que se ve todo el proceso productivo, se ve realmente lo que hay detrás de un producto ecológico, ¿no? Y bueno, en base al boca a boca y de las redes sociales hemos conseguido que más de 15.000 personas nos hayan visitado hasta el momento. Y bueno, las otras cositas que hacemos, pequeñas acciones, pues yo creo que para nosotros simplemente la lucha por el medio ambiente, el respeto por el mismo, es la mejor promoción para nosotros. Por ejemplo, una de las últimas cosas que hemos hecho, ahora tenemos una colmena con abejas en la granja, no porque queramos hacer miel, sino única y exclusivamente por un tema medioambiental, ¿no? Por la importancia que tienen realmente las abejas para la polinización y sin las mismas pues muchos de nuestros alimentos no existirían, ¿no? Y luego pues hacemos algunas otras acciones y siempre intentamos que de alguna forma unan al consumidor con nuestra granja. El año pasado, por ejemplo, tuvimos una muy simpática que se llamaba Ponle nombre a tu ternero. Entonces tú nos mandabas el nombre de que querías que llevase alguno de nuestros terneros, nosotros se lo poníamos, le hacíamos una foto y te la mandamos. Pues ya os podéis imaginar que como tenemos muchísimo público infantil, pues obviamente tenemos vacas con los nombres más variopintos. Y una pobrecita mía pues tiene la gracia o desgracia de llamarse Justin Bieber, por ejemplo. Y bueno, con Justin Bieber termino ya. Pues somos una empresa muy pequeñita, hemos cometido muchos errores, los seguiremos cometiendo, pero yo creo que si tienes un producto de calidad, un producto que es auténtico, que respeta el medio ambiente, que respeta a los animales, yo creo que te puedes ganar por lo menos un huequecito en el corazón de los consumidores y conseguir así que todos seamos un poquito más ecológicos. Muchas gracias.